Esto no es pose, no es personaje. Laciar auténtico. Opinión, experiencia y verdad. Con Claudio Laciar. Laciar auténtico. Cuando habla, habla en serio. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo anda todo? Gracias por acompañarnos. Aquí están todos formando parte del equipete de Phantom. Como siempre digo, estamos en Mar del Plata. ¿Ya vieron ustedes esas imágenes que muestran la avenida Juan B. Justo hacia el puerto, con cielo cubierto, con nubes bajas? Puede llegar a haber algún episodio de lluvia antes de que este día termine. Mañana nos zafamos, ¿eh? Mañana en algún momento, o buena parte del día, estará lluvioso. La temperatura es llevadera, podríamos decir, lo que es elevado 100% la humedad, eso por la cual hay como una incomodidad muy manifiesta. Así que eso para los que no están en Mar del Plata, dicen, qué lindo estar en Mar del Plata. Sí, la verdad que sí, porque con lluvia, con sol, como sea, esta ciudad es mágica y tiene atractivos por doquier. Más allá de que también tiene un rosario importante de dificultades que en un ratito vamos a estar analizando con un querido amigo que nos ha venido a visitar y que le toca en forma directa asumir responsabilidades por otros pares, por otras personas que están nucleadas en el Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Atlántica. Es Guillermo Bianchi, ya voy a estar con él en un minuto, pero quiero repasar algunas cosas. Hoy se conoció, o ayer, en la tarde de ayer, el índice inflacionario. Es increíble porque, digamos, la percepción que uno tiene, yo soy de los que va al mercado, de los que acude a comprar comestibles, que de vez en cuando, no sé, compra alguna otra cosa. No soy un comprador compulsivo, pero me di cuenta de que hay cosas que sí o sí necesito. Y entonces no es que alguien me haga, no, yo me ocupo de eso. Y la percepción que uno tiene es absolutamente diferente. Ese 3% parece nimio, escuálido, casi imperceptible comparado con lo que es vivir todos los días. Pero hoy me tocó charlar en la radio a la mañana, en el pase del programa que hacemos con Nicolás Mondino. Justo era el momento, coincidía con la presencia de un economista que trabaja desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que bueno, Ricardo Panza, es un tipo muy bien formado, y la verdad es que él explicaba algunas cosas que son, digamos, razonables y que hay que tener en cuenta. También en el transcurso de esa charla, él decía, miren, la idea que tiene el gobierno nacional de austeridad, por llamarle de alguna manera, no está mal. El problema es que eso repercute socialmente de un modo muy profundo y que no se está haciendo nada, o lo que se está haciendo agrava y complica aún más las cosas. Técnicamente irreprochable el análisis, yo se lo agradecí. Ahora, uno se pone a pensar y dice, si el mejoramiento de un camino económico, si el mejoramiento de las finanzas de un país, si la expectativa de ser un país mejor no están directamente vinculadas al bienestar de su gente, y pues entonces, ¿para qué está? Digo, en aras de un objetivo, uno puede sacrificar cosas. Lo que no puede es sacrificar a una sociedad completa, que me da la sensación en lo que está ocurriendo. ¿Por qué les cuento esto? Hoy es miércoles. En un rato, en todo el país, movilización de jubilados. La justicia con reclamos. Los trabajadores del PAMI con reclamos. Los trabajadores estatales con reclamo. Los trabajadores de comercio, ya le vamos a preguntar a Guillermo, con preocupaciones. Y entonces, digo, por más que técnicamente haya que ordenar en base a la austeridad o al ahorro un sistema económico, y tiene que tener una válvula de escape. Ahora,
por un camino paralelo y ante la misma situación, yo a veces me siento un poco usurpador de reclamos. ¿Por qué? Y porque yo en mi vida la he ordenado de tal manera que la verdad no tengo motivos para una queja personal, para decir, uy, che, qué difícil que está esto. Ahora, que a mí me cierre el modo de vida, primero que prescindí de un montón de cosas que el común de las personas no tienen por qué hacerlo. Yo prescindí de bienes registrables porque me agarró el berrinche una vez que advertí, habiendo vendido la casa familiar, toda la gente que ganaba guita en base al esfuerzo de muchísimos años. Yo dije, no, pará, basta, no quiero saber nada. Automóvil, dejé de tener automóvil y entonces me di cuenta que tengo otras prioridades y que me encantaría tener uno, claro, por supuesto, pero para eso yo tendría que tener todavía un mejor pasar. Insisto en que no me quejo, a mí me va muy bien, pero soy consciente de que si tuviese un automóvil tendría que erogar sumas que prefiero invertirlas en otra cuestión. Y me di cuenta que usando el transporte público, con todas las dificultades que el transporte público tiene, me resulta mucho más barato, que puedo ir a una cena y beber como me gusta, porque no me va a parar ningún control, ni me va a hacer ninguna multa, porque tomé y tengo 1,5 de alcohol en sangre. Porque me subo a un ómnibus de larga distancia y en lugar de estar preocupado o de necesitar un compañero, que eso sí que me gusta, viajar con un compañero, que ir charlando, tomando mate, o escuchando la radio mientras manejo, eso me gusta. Yo puedo ir hasta Alaska sin darme cuenta porque la ruta me seduce y me seduce una buena compañía. Ahora, no me tengo que preocupar por dormirme porque el que va manejando es otro, un par de choferes normalmente tienen los ómnibus. Y entonces digo, bueno, ya está, no alcanza a salir de la parada, del lugar donde atracan los buses, y yo ya me dormí. Me hace mucho más corta la espera, porque viajar de una punta a la otra en la provincia de Buenos Aires son 8, 10, 9 horas mínimo de ómnibus, en mi viaje habitual, que es a mi ciudad natal de Junín, desde Mar del Plata. Pero aún yendo a Buenos Aires, en esas 5 horas de ruta que uno tiene, que Guillermo hace toda la semana, un par de veces por lo menos, hay un señor que maneja. Entonces yo, me despojo de ese asunto. No reniego por el precio de los peajes, ni por el estacionamiento. Y después, si vos sacás la cuenta, yo por lo menos en mi caso, salvo una cita impostergable de esa que vos tenés que llegar a horario y que necesitas ir vestido de determinada manera, porque sos el maestro de ceremonia en mi caso, o el fulano al que van a distinguir, entonces por ahí me tomo un taxi o uno de estos vehículos de aplicación o un remis o lo que fuera. Y si saco las cuentas, me sale más barato. Yo en el departamento que rento no tengo cochera, por lo tanto tendría que alquilar una. Vayan sumando. Un seguro para un autito que yo podría mantener hoy entre 10 y 15 años de uso. Ya hay que hacerle un montón de cosas de mantenimiento. Ese seguro, cuando saco la cuenta, plata de hoy, unos 400.000 pesos mensuales. Usándolo con cierta prudencia, porque, a ver, yo no sé si les pasa a ustedes, pero todas las veces que tuve un vehículo, iba a hacer una compra a media cuadra y no le sacaba, como dice la gente, el culo de arriba al auto. O sea, te habituás. Y no está mal, digo, lo tenés, listo, punto. Entonces, entiendo que yo armé mi vida. Chau, Turco. Nuestro compañero el Turco, que se va a descansar un rato. Porque tomó los controles de sonido el señor Federico, que hoy cumpleaños, chicos, así que pueden hacer cola para saludarlo. Nada, lo que ustedes... No quiere que diga eso, pero, querido, el tiempo pasa para todos. Lo siento, ¿qué va a hacer?
Bueno, tranquilo, Federoso, con regalo cualquiera. Usted también piense en la circunstancia, la carestía de la vida y todo eso. Bueno, entonces digo, yo no puedo pretender que toda la gente se maneja así. Quien tiene familia, no sé, tenés 2 pibes en edad escolar, que encima hacen actividades extracurriculares, y si te tenés que tomar un taxi para ir a buscar a la nena a la clase de danza, al nene a su entrenamiento de rugby, después llevarlo a no sé dónde, y no, ¿viste? Te sale carísimo. Entonces lo entiendo, pero hoy una persona con un muy buen trabajo tendría que hacer un esfuerzo muy grande para sostener ese modus vivendi. Y eso es lo que no está sucediendo en la Argentina. Sí, para aquel que está muy bien. Cuando digo muy bien, que no tiene ningún tipo de dificultades, por lo tanto, no le preocupa, es un ítem más en su vida. Pero eso, yo me atrevo a decir que no llega al 10% de la población. Y ahí vuelvo al cuestionamiento inicial. Digo, todos los esfuerzos y los sacrificios, bienvenidos sean, si todo esto es para arribar a otra orilla en la que nos espera un bienestar. Pero en el camino, ¿qué perdimos? ¿Cuántas cosas quedan en el camino? Porque el señor presidente dice que en 3 años la Argentina va a ser otra. Y puede tener varias interpretaciones. Será un vergel. Pero en esos 3 años mucha gente perdió su sueño, su anhelo, su ansia de vivir cómodo, oportunidades. Entonces, para esto, ¿sabes qué tiene? El problema es cuando se mezcla religión con política. Dicen que Moisés llevó al pueblo judío 40 años a través del desierto, y que merced a ese anhelo, a ese ansia, a ese compromiso, y bueno, llegaron a la tierra prometida. Las penurias del pueblo hebreo atravesando los 40 años del desierto, ni te cuento. Entonces, no sé, porque se podría trabajar de otra manera y contener mejor a las cuestiones humanas, que no son periféricas, son parte del chiste. Estamos en Phantom, nos ubican en phantom.net.ar, hay un WhatsApp 223-437-7506, en Instagram @phantom.inder y en Facebook phantom.inder. Estamos en la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, en la avenida Juan B. Justo, en el barrio del Puerto de Mar del Plata, con una tardecita gris plomiza que amenaza lluvia y que en una de esas mínimamente puede tener una chance de que ocurra. Y ustedes, en cualquier punto del planeta en el que se encuentren, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto. Querido Guillermo, qué placer, ¿cómo va todo? Lo mismo digo, Claudio, un placer. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Mirá. ¿Cuánto de esto que yo conté? Porque vi que me observabas atentamente. La palabra austeridad me llamó. Sí. La verdad no escuché. Soy prudente. A la persona que habló. Y austeridad es la cualidad de una persona de vivir de forma sencilla, sin lujos, con lo indispensable. Esa es la definición de cualidad. Claro. Y muy lejos está este gobierno de mostrar que tiene rasgos de austeridad. Voy al último acontecimiento donde unas pobres jubiladas les prestaron para comprarse departamentos de cientos de miles de dólares a un funcionario que decía que el que cobraba más de lo que debía ser despedido. No hay austeridad. Lo que hay, y que tiene que ver con la realidad del comercio, es una injusta redistribución de las riquezas en Argentina. El modelo esencialmente, y así lo había planteado desde un principio, y yo creo que en eso conversábamos fuera del aire con vos, si Milei en sus orígenes tuvo algo, su coherencia con los planteos, ¿no? Lo que iba a hacer, achicar el Estado, achicar el déficit fiscal, buscar alternativas de crecimiento, dolarizar, austeridad, pero lo que hizo es, se acumularon riquezas en muy pocas manos, que es el final de lo que vos acabas de decir. Claro. Y nosotros estamos en las mayorías que no acumulan riquezas, sino que fueron perdiendo a lo largo de este año y medio calidad de vida, por ponerle algún nombre, que son las cuestiones mínimas que hacen del hombre que trabaja una vida austera pero digna. Lo que se está perdiendo es la dignidad de las personas, en su mayoría,
que tienen ingresos pisados por el gobierno nacional. En esa redistribución, por poner dos ejemplos que no sean todos palabras, sí. Si uno le saca a los jubilados gracias, Roque, un porcentaje, un cafecito. Gracias, si le sacan a los jubilados un porcentaje muy alto para la compra de remedios y paralelamente le quita el impuesto a cuestiones suntuosas en la Argentina, hay una definición. Claro. No es una definición cualquiera, es una definición que aquellos que más tienen obtendrán más beneficios, porque como supuestamente son los héroes, aquellos que acumulan y seguramente después darían empleo, se los premia. Y a los de abajo se los castiga. Vamos a un ejemplo simple y concreto. El origen del salario mínimo vital y móvil en la Argentina con este gobierno, que tuvo 4 intervenciones, nunca pudo salir por consenso. Siempre fue por la imposición del Estado, marcando que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está a 483.000 pesos. Salario mínimo vital y móvil. Sí. Es lo que se considera... Pierde la condición de vital, es para lo empezar. que se considera por parte de ellos que a una persona le alcanzaría para vivir. Después empiezan con las jubilaciones. Planchan las jubilaciones, sostienen un bono que no lo aumentaron desde que asumió este gobierno. Exacto. Y transforman, o casualmente, con bono incluido, el salario de un jubilado en 400, cercano a los 480.000 pesos. Es lo mismo que el sueldo mínimo vital y móvil. Entre la tercera etapa es con los trabajadores del Estado. No solo se achica el Estado, que ahí puede ser que haya una política que era cuestionada por muchos sectores y que por ahí había en algunos niveles del Estado una sobrepoblación de gente. Supongamos que se podría contemplar esa idea. Se despide gente, pero se deprime el salario llegando, y yo pongo un ejemplo porque es muy importante este ejemplo, que un docente universitario inicial, 10 horas semanales, 250.000 pesos, 10 horas mensuales, perdón. 250.000. Te lo digo porque ayer estuve en la peatonal acompañando a la gente de la universidad y me manifestó el reclamo que aún hoy siguen formalizando. Número. Entonces, sueldo mínimo vital y móvil, jubilados, sueldo del Estado, y por último fue a la actividad privada. En una maniobra que se fue escalonando desde el primer año. El primer año apretan sobre la homologación, y utilizo esa palabra porque fue así. O sea, ajustaron muy duramente las negociaciones para que haya un tope en el aumento. En el segundo año no solo pusieron un número que era el 2% o el 3%, el 1%, sino que no homologaban los acuerdos, que no tuvieran la pauta, porque pasó a economía, y este año no solo exigieron el 2%, sino que no van a homologar los acuerdos. O sea que si vos... Dejan libradas a las partes a la buena voluntad de pagarlo. Y presionaron a todas las actividades sobre un porcentual que es el 1.4 menos de la inflación que el propio Caputo acaba de manifestar. Si eso no se llama una injusta redistribución de la riqueza, ¿cómo se llama? No se llama austeridad, se llama injusticia. Porque va acompañado de otros procesos que tienen que ver con la ley de modernización, con la ley base, la ley de hojarasca que quieren sacar, etcétera. ¿Cómo repercute esto en el comercio? Que es lo que tenemos que hablar. Sí. Claramente con la caída de consumo. Hubo una persona que antes tenía un salario que le alcanzaba para ocupar parte de su consumo, no solo en el alimento, no solo en los servicios básicos. Hoy Internet no es un lujo, es un servicio básico en una casa. Sí. Hoy por para hoy que un es niño estudie, para que uno trabaje, si trabaja en aplicaciones, si no trabaja, para comunicarse en el propio empleo. Y se va desprendiendo de otras actividades. Se va desprendiendo de pretender tener un auto, que ya parece para los jóvenes inalcanzable, cuando antes había alguna opción. Se va desprendiendo de vacacionar más de 10 días y va acortando su tiempo de estadía en una ciudad 3 días, como ocurrió en Mar del Plata. Va dejando la ropa, usando la ropa hasta que tiene un desgaste natural y no va renovando el vestuario aquel que le gusta habitualmente. En vez de comprar zapatillas 2 o 3 veces por año, compra cuando empieza el colegio y seguramente cuando termina el invierno y llega el verano para estar más cómodo, no compra más.
Y después empieza a no ir a comer, al entretenimiento, a la librería, empieza a dejar muchas cuestiones. Y eso repercute decididamente sobre una ciudad que tiene en el comercio una de esas grandes industrias. Porque Mar del Plata es una ciudad de un perfil comercial muy importante, donde hay gente que apuesta mucho al comercio. Y lo podemos observar como en nuevas arterias, en el sur de la ciudad de Mar del Plata, está teniendo un desarrollo exponencial, así como lo tuvo hace pocos años Constitución, como lo está teniendo San Juan, como lo tiene Güemes, como lo volvió a tener Aristóbulo del Valle y Alem. Digamos, Mar del Plata tiene un corazón comercial, y ese corazón comercial se está resistiendo porque las mayorías no consumen lo de antes. Entonces hay un proceso de decaimiento, y eso implica, si querés, dos cosas rápidas contarte. La temporada se acortó por la cantidad de días que viene un turista y por el gasto por turista arribado. Esto quiere decir que si yo tenía pensado tomar 5 personas para atender mi negocio, porque la demanda iba a ser importante, tomo una. Y con el personal que yo tengo ya ocupo y puedo dar respuesta a la demanda de esta corta estadía. Y por otro lado, el trabajo de temporada en algunas actividades que era clave se acortó en el tiempo. El último día de febrero empezaron a venir a nuestra organización muchas personas a comentarnos que se había concluido su contrato o que los habían despedido, y venían a buscar la información de cuánto tendrían que cobrar de su liquidación final. Este proceso ocurría siempre después de Semana Santa. Claro. Se nos anticipó. Es un mes más. Exactamente. Todo eso es gente que ya no tiene ingresos en el bolsillo, y los ingresos que le quedan como un residual del trabajo de enero y febrero, o solo de febrero, los tiene que acomodar para llegar en un invierno que parece muy crudo, a la luz de los números que, por ejemplo, arroja la UCIP, que son números muy serios, que interanualmente el comercio mayorista minorista siempre estuvo en caída. Y yo te incorporo que nuevamente Mar del Plata es la segunda ciudad con más desocupación de la República Argentina. Este combo nos hace mirar el escenario futuro, porque hay gente que tiene grandes virtudes en la política, que son los que imaginan los escenarios futuros, son los que nos proponen los escenarios al mediano y largo plazo, y se constituyen las fuerzas políticas y sus ideas en intentar dar respuestas anticipadas a esos escenarios que nos brindan la gente que tiene grandes capacidades, o intelectuales, o porque estudian, o porque es un grupo de estudios, o porque es una empresa dedicada a establecer parámetros. Bueno, hoy es una semana. El escenario futuro es una semana. Si el gobierno ayer salió con la ministra Pegapalos de Burlich a decir que por favor saquen la plata del colchón, inviertan en Argentina, como un grito desesperado ante la caída de un modelo cuyo sustento central era la caída del consumo como elemento para sostener una inflación baja. Eso se ha quebrado, porque aparte hay un elemento simbólico, que esto también en política es trascendente. La inflación fue el modelo simbólico, fue el símbolo de Javier Milei en todo su desarrollo económico, porque se le perdonaron muchas barbaridades en función de sostener la inflación. Y eso está quebrándose, y yo no me pongo contento por eso, ¿eh? No. Bajo ningún punto de vista. Porque sobre la cubierta de este barco estamos todos. Pero es una realidad. Y repercute en forma directa sobre los que menos altos están en la pirámide social. Ahora, Guillermo, yo ciertamente me pregunto, ¿a quién le sirve esto? ¿A quién le sirve esto? Pues yo me pongo en la piel de un industrial que fabrica calzado, ¿o qué le importa? No tiene trascendencia para el ejemplo que quiero poner lo uno o lo otro, aunque siempre es mejor y más virtuoso producirlo, porque te genera trabajo, te genera movimiento horizontal. Si yo puedo vender 10 y estoy vendiendo 2, no me sirve. Yo necesito que más personas, y estoy hablando de ese consumo horizontal común que vos bien decías, el calzado de los pibes, lo que fuere, el que vende alimentos, más alimentos. Digo, ¿a quién le sirve esto? A los grandes poderes concentrados. Mirá, Milei no tenía partido político.
la hermana se encargó a lo largo de este tiempo armar en las provincias el nuevo partido de Milei. Milei no es el producto de televisión, como dicen, no, porque Milei venía de... No. Es producto de las corporaciones. Sí, claro. Hay una vinculación directa que Milei es el histórica. representante de las corporaciones en el poder. Sí. Entonces, alejado absolutamente de una construcción política que con sus ideas los haya llevado a ostentar el poder. Entonces, ¿a quién beneficia? A los grupos concentrados que hoy tienen el poder en la Argentina y que están convencidos que ese pequeño grupo, esa élite que existe en otros territorios muy cercanos a nosotros, tiene que ser, por sus riquezas, por su capacidad, por sus virtudes, los que dominen el escenario económico, político, social de la Argentina. Mira, ¿sabes por qué las universidades necesitan que se caigan? Porque se forman los futuros líderes. Claro. La universidad... Intelectualidad. Forma líderes. ¿De dónde salen los grandes líderes? De las universidades en su mayoría. Sí, Después claro. hay emergentes sociales, hay gente muy virtuosa, pero generalmente todos los líderes salen... Si no hay universidades, hay una élite rica que determina quién va a ser, como Milei, el instrumento de ese poder. Entonces, no es solo un tema presupuestario, porque se podría redistribuir de otra manera. Es un tema de dominación. Este es lo profundo, porque el modelo tiene eso. Ahora, en el beneficio que vos decías, hay ganadores. ¿Cómo que no? Hay grandes ganadores. La banca, sí, claro. Lo financiero, lo minero sin control sobre los combustibles, por ejemplo, que se producen en el país, los futuros territorios donde están las tierras raras, que es el gran objetivo de las grandes potencias del mundo, la extracción de petróleo cerca de las costas de la Argentina, por Malvinas y en el sur, el valor estratégico que tiene el sur de nuestro país para la conquista de la Antártida, agua y comida en el mar. Tal es así, que es tan, no sé qué palabra decir, tan desfachatada lo de esta gente, que se supo que un extranjero, que es un árabe, compró miles y miles de hectáreas que no podrían haber ser vendido hace muy poco tiempo en el sur de la República Argentina, donde están enclavando. ¿Por qué te lo muestro? Con total desparpajo lo hacen. Porque son los grandes ganadores del modelo. Porque el modelo es para pocos. Porque el modelo es para los ricos, para los que tienen. Entonces, yo creo que nosotros vamos encontrando la verdadera medida del modelo. Es la verdadera medida, que es ahora, una mayoría... Guillermo, porque ¿dónde está mi pregunta ahora sería, bueno, ¿dónde está la casta, muchacho? Claro. Bueno, pero te voy a dar dos indicios. El primero de ellos es mi gran duda, que no es duda, la psicología lo explica perfectamente, se llama síndrome de Estocolmo. Sí, señor. El síndrome de Estocolmo es una circunstancia que hace que una persona que está cautiva, en virtud de tener únicamente contacto con ese captor, termina por verlo bondadoso, termina por verlo generoso y dice, mira, sigo vivo porque este me dejó vivir. Entonces, bueno, y hasta se ha dado en la triste historia reciente de los argentinos con las detenciones forzadas, torturas y desapariciones, que alguien buscaba la explicación de por qué alguien que estaba secuestrado y frecuentemente torturado terminaba formando una pareja o una convivencia o tenía una empatía con su captor, pues porque era la diferencia de la delgada línea entre la vida y la muerte. Ahora, me cuesta creer que la sociedad argentina esté padeciendo una especie de síndrome de Estocolmo que lo haga, porque quiero decirte esto, Guillermo, el presidente Milei ganó elecciones, habiendo contado lo que sí, señor, iba a hacer. En octubre pasado hubo elecciones. Digo, es muy difícil de explicar. El otro día estuvo sentado en el mismo lugar donde vos estás un ingeniero, presidente del clúster de energía de Mar del Plata, que es el ingeniero Marcelo Guiscardo. Y él me pintó un panorama de la actividad petrolera con expectativas muy positivas. Me generó un gran entusiasmo. Ahora bien, entre estas dos fotos está la realidad argentina para construir la película. Son dos fotogramas
el que me contó Marcelo y el que vos me planteás que yo conozco y palpo diariamente. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos una película con dos cuestiones tan antagónicas? ¿Cómo hacemos? Y otro problema más, a propósito de lo de la casta. Ayer se conoció que el ex senador Eduardo Menem, un hombre que vivió toda la vida de la política, toda la vida, más allá de las empresas familiares que también su hermano tuvo, Carlos, que fue presidente, etc. El hombre establece un reclamo a la ANSES y logra un fallo judicial que dice que hay que pagarle 1.500 millones de pesos porque entre el año tal y tal le liquidaron mal sus ingresos. ¿Sabe cuál sería el ingreso de hoy, por la antigüedad que tenía y por todo, de el ex senador Eduardo Menem? De 41 millones de pesos mensuales. El doctor Eduardo Menem es peronista. El doctor Eduardo Menem fue una espada formidable de su hermano Carlos durante la presidencia. Apoyó las políticas de Estado de su hermano y dentro del peronismo, que es tan vasto, tan extendido, que tiene un extremo por la derecha y un extremo por la izquierda, el hombre estuvo allí. Hoy, su familia, no sé si es hijo o sobrino, el presidente de la Cámara de Diputados actualmente, también de apellido Menem. Y entonces toda esa crítica, apoyan las políticas de Estado del presidente Milei. Entonces toda esa crítica a la casta está dentro. Porque, a ver, el senador Eduardo Menem es un tipo que no necesita nada. Entonces él no solucionaría el problema, porque el problema de la Argentina es más que 1.500 millones de pesos, ¿está claro? Pero 1.500 millones de pesos es $1 millón, para que quede claro. ¿Ustedes creen que Eduardo Menem necesita $1 millón? No. Ahora, ¿cuál sería el gesto muy valioso para la sociedad argentina? Miren, la justicia determinó que me tienen que dar esto. Yo, habida cuenta de lo que, por su origen peronista, ¿no? Si tuviese un poco de nobleza el doctor Eduardo Menem, diría, esto deberían pagármelo. Ante la circunstancia difícil que atraviesa el país, no voy a hacer uso de esto. Era simplemente para que vean que mi reclamo tenía asidero. No veo un gesto de esos, pero nada. No me quiero ir del inicio de tu conversación, que es muy interesante, que es el tema de por qué la gente lo vota. Sí, claro. Hay un nuevo factor de hace muy pocos años, del 2020 para acá, que es la irrupción de la tecnología decididamente en la vida de las sociedades y el impacto que tiene en modificar o en entender los comportamientos e intentar vehiculizar la idea de la gente a una preferencia política. Esto no lo inventó yo, se llama Analytic Cambridge, se llaman las 5 empresas más importantes del mundo, son, a ver si me de acuerdo, ¿qué es? Google, Apple, la de Bezos, Amazon, la del loco que no sé, uno nuevo que está loco, es el dueño de la inteligencia artificial, que no me acuerdo cómo se llama, y la de los Max. Estos son datos. La proporción de ingresos de un trabajador de Amazon era de 1 a 400. O sea, ganaba $1 y el dueño de la empresa ganaba 400. De estas 5 empresas, ¿sabes cuál es la proporción hoy? 1 a 35.000. Lo que antes era 1 a 400, eso es una. Yo gano 1 y gana 35.000. La acumulación a partir del impacto de la tecnología, pongamos como la punta más estruendosa de los últimos días la inteligencia artificial, es un nuevo condicionamiento en las sociedades y en su forma de canalizar sus esperanzas. Porque también hay que decirlo, los procesos anteriores a Milei fueron muy desesperanzadores, tanto como como va a ser solo que este va a llevar a la miseria a mucha gente y a la indignidad a mucha gente. Pero si nosotros pretendemos, yo lo digo por mí, no por lo que vos dijiste, depositar solo en la gente la responsabilidad de que lo votó,
que lo hizo, es una parte. La otra parte es cómo la influencia del nuevo mundo, que es este mundo, el tecnológico, impacta sobre nuestras vidas, porque eso es poder. Lo que se está discutiendo en el mundo es poder. Lo que se discute con las guerras es quién se queda con el mundo, claro, o cómo nos quedamos con el mundo, o cómo nos repartimos el mundo. Y detrás de esto, como vos sabrás, en las grandes tecnologías de la guerra están estas 5 empresas. Sí, claro. Estas 5 empresas, una de ellas, que no me acuerdo cómo se llaman, de la inteligencia artificial muy conocida. ¿Cómo se llama, Federoso, el que impulsa el desarrollo de la inteligencia artificial? Que es un hombre complejo en su mirar del mundo, el que le quería cobrar impuestos a los robots ahora, etcétera, etcétera. Es el que le provee la tecnología al mundo israelí para detectar específicamente en qué habitación se encuentra una persona que se llama Juan Piruli y tirarle el misil. No sé, sí, Salman creo que es. Salman. Ahí está. Entonces, yo digo, vos fijate hasta el punto que hemos llegado. Porque, insisto, lo que hay es una acumulación en pocas manos que ya no está dirigido, orientado, pensado y ejecutado por la política, sino por las corporaciones. En Argentina, pero como Argentina como expresión del mundo. Sí, sí. Porque Argentina es un reflejo de lo que pasa en lo global. Lo global impacta porque tenemos un líder que tiene las mismas características en Argentina que eso global. Una de las características fundamentales de los jóvenes, definir a un joven tiene varias cuestiones: vital, dinámico, rebelde. La rebeldía de los jóvenes hasta no hace tantos años consistía en oponer una especie de frontón a las cosas preestablecidas, a los establishment, a todos. Digo, a finales de los 60 y a través de Woodstock y del Flower Power, el hipismo. Después, no sé, miles de expresiones de ese descontento propio de los jóvenes. ¿Cómo fue que se dio una especie de vuelta de campana? Y no digo todos, pero una gran cantidad de seguidores de las políticas del presidente Milei son jóvenes que no se ponen colorados en expresar su egoísmo. Che, yo estoy bien, si a Guillermo le va mal es un problema de Guillermo, yo tengo mérito, se habla de mérito. Y entonces digo, hasta se ha cambiado la esencia de determinados grupos de jóvenes. No solamente eso, sino que creo que vos te lo dije la otra vez que vine, porque para mí es un hecho simbólico. Hay una canción de un tipo que se llama Bad Bunny que dice que no hay que dejar la bandera. No, claro. Vos vas a la universidad y hay agrupaciones de Milei que quieren destruir la universidad que lo está formando. Sí. Porque no es arancelarla ya, no es el arancelamiento. No, es la disolución. Es la disolución. Llaman agrupaciones y tiene mucha gente. Los trabajadores en la República Argentina, que gozan de los derechos por la histórica lucha que en 1 de mayo se va a celebrar, y que se apropian de esos derechos y así tiene que ser, y que los reivindicamos y que hay que sostenerlos, dicen que votaron a Milei por la esperanza de vivir mejor. Y hoy tenemos paritarias pisadas. Y estoy hablando de jóvenes, no te estoy hablando. Estoy hablando del joven que ingresó a trabajar en un supermercado. Que cree que el convenio colectivo, que es la etapa superadora de todos los derechos, la Constitución, la ley y el convenio colectivo, se lo da al empresario que entra, porque como vos dices, no, mira, vos vas a trabajar 8 horas, vas a tener un sueldo, tenés que tener recibo de sueldo, una obra social, vas a tener tu descanso, vas a tener que tener... Sí, lo paradojal es que nadie abdica de los beneficios. No. Pero no apoyan el desarrollo. Es increíble, sí. Algo no estaremos entendiendo de los escenarios futuros, vuelvo al primer día, porque para que ocurra eso, por supuesto que esto tiene influencia. Y nosotros no hemos entendido de las organizaciones colectivas, que estamos en una etapa de confusión, no hemos entendido que esto ya no es propaganda, ni información, esto es un proceso de lucha, o sea, esto es un elemento de lucha para el mundo sindical.
Y no lo tenemos como un elemento de lucha. No estamos acá. ¿Dónde está el sindicato? Acá. Si lo que necesitas está acá. Sí. Vos no necesitas saber cuántos días tenés vacaciones, porque yo le pregunto a la IA ahora mismo, Sí. si lo hacemos, ¿me puede decir cuántos días de vacaciones en la República Argentina tiene una persona con dengue? Y te da con sale. pelos y señales. O sea, si acá está el sindicato, Sí. el sindicato como una expresión colectiva. Sí, claro. Digamos, ¿cómo no lo entendemos que tenemos que nosotros conversar para que exista un delegado virtual, por ejemplo? Y ya el delegado físico, que puede ser muy cuestionado, o en una empresa de menos de 10 trabajadores no lo tengo, lo puedo llegar a tener acá. Bueno, son los desafíos que nos impone un nuevo tiempo. Lo que pasa es que en este enorme avance desordenado desde nuestra mirada, pero muy ordenado desde el poder, Sí, sí, sí. para la conquista estratégicamente pensado, y aparte quirúrgicamente realizado, nosotros utilizamos métodos ordinarios para situaciones extraordinarias. Y las situaciones extraordinarias requieren métodos extraordinarios, no métodos ordinarios. Entonces, los procesos que a veces nosotros los tenemos como elementos de lucha son viejos. No solo viejos, que no sería lo peor, porque a veces los viejos siguen como dicen. Bueno, así decía la película, la serie El Eternauta. No son aceptados y se pierde representatividad. Y esto también hay que decirlo. Porque cuando lo que vos me proponés no está a la altura de lo que yo necesito, o de mi interpretación, o de mi deseo, vos me dejás de representar. Claro. No solo por el hecho de que tu instrumento no es correcto, tu pensamiento no es correcto. Por eso hay tanta ilegitimidad en las dirigencias, entre las que me incluyo, no digo todos son malos, entre las que me incluyo, porque hay un proceso de no comprensión de los tiempos. Hay escenarios futuros que nosotros tenemos que pensarlos y actuar sobre ellos. Y nosotros estamos trabajando ya ni en la coyuntura trabajamos en el día anterior, porque la coyuntura es tan dinámica que te sobrepasa el día a día, que PAMI caiga. ¿Sabes lo que ha hecho? Que nosotros tengamos una cola de jubilados en forma permanente, impresionante, solicitando un remedio para no morirse. Pero esto no es algo que estoy inventando. No. Acompañame conmigo al gremio y yo te digo lo que pasa todos los días en Acción Social, que el secretario de Acción Social, estuve hace un rato, te venía acá y me dice, estoy sorprendido con lo que me pasó, y yo tengo 25 pedidos de remedios de muy alto costo, porque es gente empleada de comercio que se jubiló y que tiene PAMI, porque nuestra obra social, a los que se jubilan y terminaron sus últimos 5 años en la actividad comercial, los dejamos en OSECAC. Me dice, ¿por qué no pueden comprar remedio? Porque les han sacado los planes. Toda esta cuestión catastrófica que está subiendo como un plan, no te permite ya ni mirar la coyuntura, porque pasás a ver cómo tus escasos recursos lo haces como asistencialismo. Exacto. O como asistencia social. Y pasa en todos los rubros, no es. Con lo cual, Guillermo, y con esto finalizamos, te quiero agradecer primero que hayas venido, me encanta charlar con vos porque abre un poquito más la cabeza, ¿viste? Miro desde otra perspectiva. Esto que nosotros charlábamos al comienzo contigo, y es el augurio de un invierno que va a ser muy complejo, forma parte de lo que vos decías, es decir, la coyuntura ya es vieja, entonces preparémonos como para amortiguar el impacto de esta situación compleja. Gracias por tu visita. Gracias a ustedes, cerca del 1 de mayo. También quiero referirme a lo siguiente porque tiene que ver con lo que vos dijiste. Los jóvenes son un manojo explosivo, que lo canalizan con el entretenimiento, que lo canalizan con la música, con sus recitales, con sus letras. Debemos intentar vincular todo ese potencial que hoy va en una dirección, que aparte es muy linda, para que parte de ella se involucre nuevamente en los procesos colectivos y le den a nuestro país una certeza de que trabajando o estudiando se puede vivir dignamente. Gracias, Guille. A ustedes, un placer. muy amables. Guillermo Bianchi, titular del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, nos visitó y aprendimos un poco más con él. Tenemos que hacer una pausa, será breve, ya estamos de regreso, dale nomás. La CIAR, auténtico.
Parrilla Asador Criollo La Tranquera. Más de 30 años marcando el inicio de una tradición. Somos uno de los lugares clásicos de la costa atlántica, ubicados en Mar del Plata, sobre Avenida Constitución 6576. Especialistas en carnes argentinas, calidad, experiencia y sabor de verdad. La Tranquera, Parrilla Asador Criollo. Ideas claras, voz firme. Laciar Auténtico, con Claudio Laciar. El sorprendente mundo de la vida en la sociedad contemporánea. Yo no sé cuál es definitivamente la verdad revelada, si es que existe. Yo creo que no. Pero me cuesta creer que no encontremos un camino por el cual transitemos con nuestros más y nuestros menos, pero entendiendo de qué se trata. A ver, hemos llegado a un modo de convivencia que no se parece en nada a lo que históricamente ha acontecido entre nosotros. Por ejemplo, a ver, y hablo... yo decía hace un rato, el problema es mezclar la política con el credo, y sí, lo sostengo, pero yo no soy un fanático, no me van a ver yendo a misa todo el tiempo, pero tengo convicciones cristianas. Y me formé en una escuela confesional, modesta, pero confesional al fin. Entonces aprendí de la solidaridad, aprendí de lo ético, de ayudar a quien está en una situación desventajosa. Ahora, la verdad más pura es que muchos de nosotros, y a veces me sucede, y cuando me sucede trato de corregirme, pasamos caminando al lado de un señor que está durmiendo en un portal y seguimos de largo. Yo cuando me doy cuenta de eso, me da una tristeza por mí mismo. Primero por ese individuo que está ahí, que no sé cuál es la razón que lo llevó, pero seguramente no es una razón virtuosa, que lo llevó a estar durmiendo a la intemperie. En un día como hoy, donde está todo húmedo y vos en tu casa no sabés cómo hacer para estar más confortable, y un tipo está durmiendo en la calle. El día que se te apaga el termotanque, o si tenés un termotanque eléctrico o un calefón eléctrico y no hay luz, ¡ay, qué terrible! Porque te tuviste que dar una ducha con agua fría. Yo un día me paré a conversar con un par de muchachitos muy jóvenes. El tipo me agradeció, primero que me parara, porque dice, acá la gente pasa y es como que no hay nada, dice que hay un ladrillo acá. ¿Y sabes qué me dijo? Charlé 5 minutos. Me dice, miren, yo comer como, porque cuando no viene la gente de la Noche de la Caridad, alguien me acerca un platito de comida. Yo no sabe lo que daría por darme una ducha. Ah, la flauta. Y entonces pensé, pero no es por el facilismo de decir, y yo me baño todos los días. No es por eso. Es porque, digo, la persona que está en situación de calle no solo tiene la intemperie como compañía, sino que tiene una serie de cosas complementarias que son increíbles para el momento que vivimos. Hace un par de años apareció una noticia muy chiquitita, que yo pensé que iba a prender fuego las rotativas de los periódicos, que todavía vamos a estar hablando. 2 nenes chiquititos tenían sarna. Sarna es algo que ocurre, es un bichito muy chiquitito que
bajo la piel va devorando. Hay algunos animalitos, sobre todo perritos, que están abandonados, pobrecitos, y que aparecen con unas lesiones, se les cae el pelito, en el caso de los perros, y nada, y se van lastimando y finalmente mueren. 2 pibes, con ese estigma de salud. Entonces, la gran inquietud que me mueve a reflexionar todos los días es esa: ¿dónde quedó nuestro costado solidario? ¿Dónde quedó esa ética de decir, che, no está bueno, yo puedo tener un montón de cosas? Algunos lo solucionan aislándose, viviendo en lugares cerrados pero vos en algún momento salís de ese cascarón y te desenvolvés en sociedad, porque tenés que ir o atender tu salud a una clínica, o tenés que ir, no sé, a hacer un trámite, compraste un auto nuevo, uno más, y tenés un bienestar, y en un momento tenés que ir al registro automotor, por lo tanto tenés que salir. Y entonces digo, ¿de qué te sirve esa cajita de cristal si de pronto cuando estás en la calle sos uno más? No entender esto, no entender que todos somos uno más, el que más tiene y el más postergado, y lleva a equivocaciones. Y por último, no es caerle traperamente a nadie. Yo abogo por la rebeldía. Yo soy un viejo rompecoquitos, lo admito, pero si hay algo de lo que me enorgullezco es de no perder la rebeldía. ¿Por qué? Porque, como dice Baglietto, todavía me emocionan ciertas cosas, todavía creo en mirar a los ojos, todavía formo parte de ese núcleo de gente, mucha gente que está viva. Y doy gracias a Dios por ser de ese ámbito. Porque me revela la injusticia, porque me revela la sinrazón de lo abrupto, de lo que no tiene explicación racional. Y yo abogo porque la gente recupere esa rebeldía. No para salir a romper vidriera, no para quemar tacho de basura, no para romper patrullero a patada, no. La rebeldía de no aceptar resignadamente que no hay otra salida. Primero, porque es una mentira flagrante. Y segundo, porque es condición del ser humano no pasar por el tubo, no ajustarse a definiciones berretas que dice, ahí querido, ahí estás, te tocó esto. No te tocó un soto. Vos tenés derecho a reivindicarte, a ser mejor, a crecer. Parte de esos derechos, cuando te son quitados, cuando te son conculcados, es lo que te hace entrar por el tubo. ¿Está? Pensar, no duele la cabeza por pensar, se los puedo asegurar. Condolerse del otro no está mal, no es uno un imbécil, porque dice, ¿qué te anda ocupando de ese tipo? Ocúpate vos. No, créanme, no se es un infeliz por pensar de esa manera. Yo me siento muy confortado y en lo que puedo ayudo y en lo que no puedo pido disculpas, pero no me resigno. Así que si tienen ganas de una rebelión, aunque sea de plástico, de cartón circunstancial, tira la patada, y vuelvo al arte, porque hoy es el día, nosotros estamos haciendo este programa hoy, que es día miércoles, y es el Día Mundial del Arte, porque se recuerda el nacimiento de un artista inconmensurable, y eso te da la oportunidad de no perder de vista. Si el arte no es rebelde, termina por ser convencional, y si es convencional es insulso, no impacta. Entonces, recuperemos eso,
un poquito de rebeldía, un poquito de dignidad por salir adelante, y después me cuentan, tal vez en unos años esto sea un recuerdo. Hoy es una realidad. Sí se puede, y sin vulnerar a nadie, tirar la patada. Lo decían los integrantes de Virus. Hay que salir del agujero interior, tirar la piña en otra dirección. Si por este lado no va, tirarla por el otro lado. No necesariamente rompiendo cosas, ni atacando a nadie, sino diciendo no, 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 no. El día que entreguemos el rosquete y estemos convencidos de que no es posible cambiar, ese es el día verdadero en que se acabó la cosa. Me voy a despedir. Gracias Mayra, gracias Aldi, gracias Cami, gracias Rocío por tu amabilidad de siempre. Federoso, que termine bien el día, querido. Felicidades, va a estar acá laburando, así que bueno. Y a ustedes les digo que mañana, si tienen paciencia y ganas, nos volvemos a encontrar. Que lo pasen muy lindo. Hasta la próxima.